Escenario de IBEX 35 minutos, por favor, confirmarme que estáis escuchando correctamente el audio y que estáis viendo la pantalla sin ningún tipo de problemas. Vale, me confirmáis que todo bien, así que bueno, muy buenos días a todos, Ramón, Antonio, Mar, Luis, José, buenos días por aquí, Juan, Yolanda, Xavier, Pedro, Mario, Mari, bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar ya comienzo a este seminario IBEX 35 minutos. Vamos a comenzar, como podemos ver ahora por aquí, vamos a empezar analizando, como es habitual, el IBEX 35. Nuestro selectivo español, pues lo vemos, hemos llegado a perder los mínimos de la semana pasada en el piquito de caída de hoy, aún con cierto margen sobre esos 9.220 puntos de mínimo histórico, perdón, de mínimo anual, y lo que tuvimos lunes pasado, fuertes caídas muy duras de 200 puntos, después una recuperación también bastante fuerte, bastante veloz, que llegamos prácticamente a los 10.000 puntos, se llegaron a tocar. Fijaros, una subida de un 6%, de más de un 6%, ¿de acuerdo? Desde el mínimo del lunes hasta el pico del miércoles, del jueves, y posteriormente, pues bueno, las caídas durante la última parte de la sesión, ¿vale? Esa fea vela que dibujamos el jueves, ese movimiento tan duro a la baja del viernes pasado que se ha extendido durante la jornada de hoy. Al final, como veis, pues nos quedamos prácticamente como estábamos, ¿de acuerdo? Lo subido por lo perdido. Nos quedamos exactamente igual, no creamos de momento, bueno, sí, empezamos a crear algún tipo de divergencia, ¿de acuerdo? Vemos cómo se ha perdido el mínimo, sin embargo, en el indicador estamos bastante más arriba, pues bueno, ya empezamos a tener de nuevo esos síntomas, esas señales de suelo. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que, bueno, tenemos ahora un panorama político bastante complicado, donde, pues bueno, pues ya todos sabéis que no valen los pactos habituales, donde pues en este caso se le exige, se le va a pedir a los partidos, a nuestros políticos, un esfuerzo extra, es decir, ya no vale hacer lo que se hacía siempre, sino que ahora hay que hacer algo más. Van a tener todos que ceder algo más o bien, desde luego, volver a convocar elecciones pues en el plazo pues de esos 60-90 días que básicamente podríamos valorar como esa toma de decisiones, como ese pues, periodo razonable para tener los pactos o no pactos, ¿de acuerdo? ¿Qué escenarios se nos plantean? Bueno, desde luego, ahora mismo un gobierno en minoría para el Partido Popular, pues bueno, pues podría ser favorable para los mercados, pero por supuesto podríamos tener episodios de inestabilidad a la hora de afrontar pues, ciertas reformas, ciertos presupuestos, etcétera. ¿De acuerdo? Pues de hecho, habría que ver si incluso los presupuestos actualmente aprobados pues realmente pueden continuar o no. ¿Qué otras situaciones pueden ocurrir? Pues bueno, pues un pacto que en este caso sería un acuerdo entre 5 partidos, al menos 5 partidos, donde se dejaría fuera el Partido Popular, no sería bien recibido por los mercados financieros y adicionalmente seguiríamos teniendo pues esa incertidumbre. Sería muy complicado que estos 5 partidos se pusieran realmente de acuerdo para ser estables durante los próximos 4 años o incluso durante el primer año. Sería complicado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, incluso esa nueva convocatoria de elecciones podría ser el casi, no lo menos malo, porque insisto, lo menos malo sería pues que todos estuvieran dispuestos a ceder y tratar de llegar a puntos de acuerdos en donde tengan que llegarlos. Desde luego habrá cosas en las que no habrá acuerdos y en otras sí, pero esa situación un poquito más intermedia de la convocatoria de elecciones no sería lo más negativo siempre, pues bueno, pues siempre que a lo mejor se hayan acercado algunas posturas y siempre y cuando veamos cómo esas posibles encuestas vuelvan a dejar que en las siguientes elecciones sí que podríamos tener esa estabilidad, ¿de acuerdo? Dicho eso, ¿qué es lo que nos espera de aquí? Pues bueno, pues los escasos días que nos quedan de cotización, porque ya sabéis, 31 y 25 festivos, no abrirá la bolsa, perdón, 25 y 1 son los festivos, 31 y 24 abrirán media jornada los mercados de renta variable aquí en España, ¿de acuerdo? Por lo tanto, poquitas sesiones donde el índice, pues bueno, podría volver a estos niveles entre los 9.700 y los 10.000 puntos e incluso si vemos, pues bueno, buena voluntad y buen comportamiento como estamos viendo en el índice alemán, podríamos atacar esos niveles, volver a atacar esa directriz bajista
en torno a los 10.000 puntos, 10.100 puntos, ¿vale? Ese sería el objetivo que podríamos ver de aquí a lo que nos queda de año. Y dicho eso, ya con este escenario pasamos a ver las distintas acciones. Bueno, a Bengoa la dejamos ya fuera de análisis, ¿vale? Pues pierde, ahora mismo está cayendo en torno a un 5%, pierde el movimiento bajista, así que por allí, pues bueno, pues nada más que añadir, ¿vale? Con Abengoa ya sabéis, mejor mantenerse fuera o bien puro scalping prácticamente, ¿de acuerdo? Donde pues cada día puede ser una, una nueva aventura. Dibujábamos este potencial hombro cabeza hombro en Avertis, ¿vale? No sé si lo recordáis. ¿Vale? Este potencial hombro cabeza-hombro, con un hombro, la cabeza y el hombro, con una potencial caída bastante dura, en este caso. A ver dónde tenemos aquí. Hasta esos niveles cercanos a los 12 euros, pero que parece complicado que pueda llegar. Vemos cómo ha aguantado muy bien en 13.47, de acuerdo, como de hecho recupera ese hombro cabeza hombro, empieza a recuperar, y una ruptura de los 14.14 anularía ya completamente ese hombro cabeza hombro, de acuerdo, que en principio pues bueno, se podría aún mantener vigente a pesar de que ese pullback es un poquito mayor de lo deseable, pero no podría, pero insisto, yo anularía ese hombro cabeza hombro con la superación del 14-14, ¿vale? Además era un hombro cabeza hombro de continuación, pero bueno, en caso de continuación, sobre todo esa pérdida de resistencias sería lo más interesante. Me preguntabais varios, Mari Carmen, si en intradía podría volver a bajar el IBEX 35. Pues bueno, podríamos perder parte de lo ganado, a ver cómo se comporta Estados Unidos. Yo creo que la clave, Mari Carmen, sería eso, ¿vale? Cómo se comporta IBEX 35, o sea, perdón, cómo se comporta Estados Unidos, cómo se comporta DAX alemán, si desde allí recibe cierto fuelle, ¿de acuerdo? El mercado o no, por el contrario, lo que vemos son nuevos palos. Estados Unidos cerró en niveles muy bajos, pero aguantó, fijaros, esa zona, ni siquiera la llegó a tantear, esos niveles de 92, ¿vale? Fijaos que desde allí ha salido al alza y estamos cotizando en 2012 puntos, ¿vale? Prácticamente 10 puntitos por encima de los mínimos del viernes, ¿vale? Si Estados Unidos vuelve a esa zona entre los 2040 y los 2060, insisto, vamos a ver al DAX atacar la zona de los 900, 11.000, 11.200 puntos, y vamos al IBEX venir a esta zona de aquí y posteriormente al nivel de los 11.000 puntos, ¿vale? En el más estricto corto plazo, en el más estricto intradía, pues bueno, de momento las bolsas han subido con bastante fuerza desde la apertura, y desde allí, pues bueno, pueden tener un comportamiento ligeramente bajista, como a lo mejor lo que estamos viendo, o más que bajista, que se esté atascando, ¿vale? Como estamos viendo que se atascan un poquito, pero en principio el objetivo de cerrar este hueco y este otro hueco siguen vigentes, ¿vale? O sea, realmente el castigo que están sufriendo muchas empresas ahora mismo no es de recibo, ¿de acuerdo? Ni siquiera con incertidumbre política actual, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, yo creo que tenemos por allí bastantes oportunidades, ¿vale? Y sobre Merlin, pues no lo he llegado a comprobar, he estado bastante complicada la mañana hoy. No lo he llegado a comprobar, pero ahora lo comprobaremos, ¿vale? Si tenemos por allí, si está ya Merlin, me extrañaría. Yo creo que no está, pero lo vamos a comprobar de todas formas, ¿vale? Bueno, como estábamos comentando, de acuerdo a Vertis, pues bueno, esa proyección bajista, muy ambiciosa y que difícilmente se cumplirá. La ruptura al alza del 14-14, que es apenas un 1% de subida, pues se anularía, ¿de acuerdo? Ese hombro cabeza a hombro, incluso nos iríamos a niveles de 14,90. En el caso de ACS, pues bueno, fijaros cómo está en una zona muy interesante, en esos 26,16, ¿de acuerdo? Zona muy interesante de compra, protección
por debajo de los 25 euros, con la pérdida del canal y la pérdida de ese soporte de 2013, principios de 2014, ¿de acuerdo? Desde aquí, pues el precio, las veces que ha caído, fijaros que se ha comportado bastante bien, no quiere decir que volvamos a tener necesariamente un ataque a los 30 euros, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sí que podemos tener una subida a esa zona intermedia en torno a los 28, 27 y medio, pues bueno, pues sí que es factible, ¿de acuerdo? Además, pues bueno, en ese caso tendríamos incluso la proyección del hombro cabeza hombro, perdón, de este doble suelo, que sí que nos podría dejar un objetivo pues de esos 28, 50, casi 30 euros, ¿de acuerdo? Pero pasito a pasito, de momento se está comportando bien la compañía, a pesar del hueco bajista, gran hueco bajista, vemos que está recuperando posiciones bastante bien, tiene aún bastante que recuperar, pero que está en esa senda, está en unos niveles bastante aceptables, en mi opinión, ¿de acuerdo? Para tomar posiciones. Amadeus, de nuevo rechazada en 40, 30, ¿vale? Es increíble, desde esas noticias que venían desde Lufthansa, pues bueno, cómo se ha atascado en los 40, no es capaz de cerrar ese hueco, en fin, mientras mantenga lo que señalábamos, mientras mantenga la tendencia alcista, pues podemos mantener las posiciones largas, mientras mantenga este escenario, ¿de acuerdo? A la espera, eso sí, de que, bueno, de que finalmente lo rompa, veremos lo que le cuesta romperlo. Pero vemos que igual que se está comportando mal en niveles de 40, se está comportando bastante bien cada vez que tiene una caída y una proximidad, un acercamiento a esta tendencia, ¿de acuerdo? Cada vez que cae estos niveles se recupera con fuerza y fijaros incluso pues la mecha, la sombra que está dejando hoy. El caso de Acciona, pues bueno, ha llegado a ese nivel interesante 75-20, ¿vale? Fijaros que bueno, que era esa zona de antiguos máximos, que aquí ha estado actuando como soporte, mantiene la tendencia, oportunidad para entrar, de acuerdo a la que ha dado hoy Acciona, podemos mantener esa posición, podríamos estar ante un dibujo de un hombro cabeza a hombro, ¿vale? Fijaros también, figura también potencialmente bajista, además en este caso vendría en zona de máximos, con lo cual, pues bueno, puede tener incluso más repercusión, de acuerdo, que el que comentábamos, que además habéis visto que ahora mismo no parece que tenga mucha pinta de salir en la Vertis, pero bueno, que tenemos aquí este potencial escenario dañino para Acciona, aunque, insisto, para eso tendría que perder la tendencia y bueno, pues ahora mismo operar en contra de la tendencia, de esa tendencia igual no es lo más favorable en el caso de Acciona, ¿vale? Tenemos ahí el hombro cabeza a hombro, la proyección elevada, vamos a ver realmente en qué niveles. ¿Vale? Fijaros, incluso se perdería la zona de 71, nos iríamos a este potencial, a esta caída potencial, niveles de en torno a los 70 euros. Supone una caída de cerca del 10%, ¿vale? De ese hombro cabeza a hombro, más o menos, cerca de un 10%. Bueno, yo insisto, Acciona la prefiero para largo, sobre todo mientras aguante la tendencia. Si la pierde, pues entonces sí que poder buscar esa proyección, ¿vale? Pero hasta que no la pierda, yo creo que es mejor trabajarlo en largo. BBVA, gráfico semanal, vemos que estamos en otro nivel muy importante, ¿vale? Esa zona, la zona actual, actuó como soporte 2 veces, luego actuó como resistencia, como podemos observar, ¿vale? Vemos que estamos allí, pues el rechazo que dejamos la semana pasada y como hoy hemos abierto abajo y no se ha perdido prácticamente, lo vamos a ver en diario o al menos ha aguantado muy bien con los mínimos de la semana pasada, los mínimos del lunes pasado. Vemos el mínimo de hoy, no lo vemos. Mínimo de hoy 6,81,3 y vemos que por aquí los mínimos son 6,87, es decir, que incluso hoy nos hemos quedado un centimillo por encima de esos mínimos. Estamos en una zona donde se puede intentar esa posición larga, aún no se han creado las divergencias, ¿de acuerdo? Pero sí que vemos que está muy sobrecomprado, muy sobrevendido, perdón, el activo. Por lo tanto, allí, pues aquellos operadores más agresivos, creo que tenéis una oportunidad en BBV con un stop muy ceñido y además con un potencial, una pérdida potencial bastante limitada, pero con un objetivo alcista al menos 7,60, 7,50, que puede merecer bastante la pena, ¿vale? Pero insisto, eso sí, para operadores agresivos o también para operadores de muy largo plazo, ¿vale? Aquellos que digan, mira, estoy comprando BBV
en 6,84. O sea, no me preocupa porque dentro de 5 o 10 años pues espero verlas en 9 euros, en 10 euros, ¿de acuerdo? Pero para esos dos extremos, para un operador de más medio plazo, pues fijaros la caída en la que estamos viviendo, ¿vale? Se puede perder esto en un momento e irnos al 6,22. Por lo tanto, allí, pues ver qué tipo de operación queréis realizar y trabajar con ella. Bankinter mantiene esa tendencia alcista, está en la parte baja, ¿vale? Uy, me he equivocado. Está en la parte baja de este canal y bueno, lo que estamos viendo es esos rechazos, ¿vale? Que tienen esta zona de 6,50, ¿vale? Fijaros que son muchos los rechazos en 6,50. Hoy la vela continúa siendo bastante fea. Fijaros bueno, que a pesar de que la apertura ha sido bajista, no ha sido muy bajista, pero como luego se han extendido las caídas. Sería importante y relevante que terminara cerca de la apertura, que terminara en niveles de 6,60, 6,61, 6,62 por lo menos, ¿vale? Para dejar un rechazo clarísimo, ¿de acuerdo? Aún así tiene la tendencia bajista, así que el inversor de medio plazo debería esperar a que rompa esa tendencia y bueno, pues insisto, pues ese de corto plazo, ese inversor más scalper, tiene por aquí, puede aprovechar esta oportunidad, pues bueno, del soporte, de la tendencia que se nos están juntando allí en esos niveles. ArcelorMittal hoy rebotando, ¿vale? Pues bueno, ir rebotando e intentando hacer ese suelo, ¿de acuerdo? Fijaros que está intentando hacer ese suelo. Cualquier posición larga tiene que estar supeditada a los 3,37 como mínimo de ArcelorMittal y pensar que estamos en 3,60 y tantos, por lo tanto hablamos casi de un 10% de caída, ¿vale? Y bueno, complicado porque quizás asumimos un 10% de caída en acciones como Grifols, como Inditex, no lo sé, acciones pues en Agas, Red Eléctrica, acciones que han tenido un comportamiento bastante razonable, pero claro, un 10% en ArcelorMittal que hemos visto como lo ha estado perdiendo con bastante frecuencia, ¿vale? Ese 10% pues como que nos da la sensación de que es más factible que ocurra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos esperar una nueva visita a niveles cercanos a los 6,37 para que ese ratio sea un poquito mejor o directamente, pues bueno, que podemos creer que estamos haciendo ese suelo, al menos temporal, como lo hicimos también aquí, lo que pasa que ahora se está prolongando bastante más y esperar a esa vuelta a 4,35 para tomar las posiciones largas. ¿De acuerdo? Y en la situación de Bankia, pues bueno, fijaros, igual que Bankinter no terminaba de repuntar, pues Bankia tampoco termina de repuntar y además con un potencial de rechazo claro. ¿Vale? Fijaros que está muy cerquita del soporte, pero que perdido ese nivel, el 1,06 de nuevo podría ser el objetivo de la visita. ¿Vale? Tampoco ahora mismo recomendable la acción. O sea, y además muy importante, está haciendo de 1,21,5 un nivel importante de rechazos. ¿De acuerdo? Caso de BME, pues bueno, sale muy bien rechazada desde 31,26, ¿vale? A pesar de romper esta pequeña estructura a la baja, pues bueno, pues ha sido de manera intradía, de momento con recuperación clara, veremos si la recuperación termina prácticamente en la apertura y nos deja pues una muy bonita vela de rechazo. Tampoco es que esa situación sea muy positiva, ¿vale? Fijaros que bueno, que tiene aún esa tendencia bajista, que no dibujamos al final ese hombro cabeza a hombro porque este hombro quedaría demasiado forzado, demasiado feo. Pero bueno, lo positivo es eso, que aguante esos niveles de 31. Eso es bastante positivo ahora mismo para BME, ¿de acuerdo? Pues, bueno, como posible alternativa para inversores que busquen cierto refugio y en valores, sobre todo cuyo negocio pues sea bastante estable. ¿De acuerdo? Le puede penalizar a BME, pues insisto, el tema de elecciones que se puede imponer, esa tasa financiera que se hablaba desde Podemos, pues bueno, pues eso por supuesto podría perjudicar a BME. ¿De acuerdo? CaixaBank, pues bueno, pues se mantiene en la parte alta por encima del 3,40. Fijaros que ha funcionado muy bien, ¿vale? Ese 3,40, siempre que hemos llegado a esos niveles, enseguida hemos rebotado y estamos pues ahora mismo en esos niveles, cotizando cerca de mínimos intradía, al hilo de Bankinter de Bankia, pues bueno, cerca de esos mínimos y desde allí con opción de nuevo a hacer la subida hacia los 3,57, ¿de acuerdo? No es, ya lo sabéis, no es ni mucho menos
la acción con mejor pinta, ¿vale? Pero bueno, para inversores agresivos sí que puede plantearnos oportunidades. Insisto, el mercado ahora mismo está que para inversores agresivos puede ir muy bien, ¿de acuerdo? Aquellos inversores menos agresivos, desde luego no, ¿vale? Bueno, aquí lo que tenemos es en este caso, y además, pues oye, pues siempre que destaco lo contrario, pues en esta vez voy a destacar esto. Siempre, ya sabéis, que siempre suelo decir, y suelo decir mucho, que esas rupturas de máximos que hacen las acciones suelen ser señales claras de compra. Rompo máximos, extiendo las subidas. Pues en este caso vemos como no fue así, como en el caso de Endesa, pues la ruptura de máximos acompañado, por supuesto, por su nuevo plan de negocio, lo que ha supuesto ha sido una caída muy dura, una caída en este caso de 3 euros, más de un 5%, en torno a un 7%, ¿vale? Y que no se está comportando nada bien y ahora mismo, pues bueno, hay dudas incluso de si las caídas se frenan aquí o pueden extenderse de nuevo a estos niveles, ¿vale? ¿Qué es lo que le puede estar lastrando a Endesa? Mi opinión, en gran medida, ese 100% de payout. Eso al fin y al cabo no es más que más que un vacío de la compañía, es decir, todo lo que ganas lo repartimos de dividendo, bueno, ¿y qué se queda la compañía para reducir deuda, ampliar negocios, buscar nuevas infraestructuras, hacer compras? No se queda nada. Por lo tanto, no es bueno eso para una compañía, ¿vale? No es bueno, no es en absoluto bueno. En este caso, Enel simplemente, pues bueno, pues lo que está haciendo es sacar liquidez para ella misma, ¿vale? A través de Endesa. Por lo tanto, allí, pues oye, los inversores están castigando a Endesa porque no creen que sea, pues en este caso, beneficioso tener, a lo mejor tener esas acciones, ¿de acuerdo? Y esperar ese buen resultado por mucho dividendo que puedan o no darnos. FCC, la protagonista del viernes pasado, con subidas por encima del 20%, anunciando una ampliación, una nueva ampliación, que ya tendría además pues esos dueños, ¿de acuerdo? Para la ampliación. Y que, pues como toda ampliación, hay que ver las dos partes. Por un lado, en este caso, positivo, el dinero se pretende emplear para reducir deuda, nuevas inversiones, en fin, aspectos realmente positivos para la compañía. Lo negativo, que vuelva a ser una dilución para el accionista. Es decir, yo tengo ahora el 1% y como además a la ampliación van a ir estos 2, 3, 4, 5 señores, yo voy a quedarme con menos del 1%. O sea, realmente mi participación va a valer menos. Por ahí tengo una pérdida. Otra cosa es que ese dinero y para lo que se va a usar ese dinero sí que finalmente, pues bueno, puede hacer que la empresa esté mejor valorado y que no lo sé, ese 0,75 que he pasado a tener sea más valioso que el 1% anterior, ¿vale? Es decir, que ese precio sí que pueda ser mayor, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ahí hubo un exceso de optimismo por parte del mercado, que además empleó FCC, perdón, como ese activo refugio. Como los operadores intradía, pues bueno, al ver que todo estaba cayendo y que era FCC lo que subía además con fuerza, decidieron entrar en FCC retroalimentando las alzas, ¿vale? Pero por eso también, pues bueno, por eso hoy lidera las caídas junto con AENA y con Merlin, y por allí, pues bueno, pues cuidado con tomar esas posiciones largas en FCC, ¿vale? Ya sabéis que tiene un aspecto similar, muy similar al de ArcelorMittal, ¿de acuerdo? En el caso de Ferrovial, pues bueno, aguantando en esos 20,43, ¿vale? Ya son dos veces las que los ha perdido, lejos de ese 19,22, pero bueno, de momento esos rechazos, fijaros que nos están marcando un suelo muy claro que lo podemos tener como referencia para operaciones de largo plazo, ¿vale? Ahora mismo es de las pocas que está cerrando, tapando ese hueco que ha dejado y que podríamos ver de nuevo una visita a los 21,50, ¿vale? También por aquí podríamos dibujar un hombro, cabeza, hombro, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a dibujarlo con otro color, lo vamos a ver. ¿Vale? Aquí tendríamos ese hombro, cabeza, hombro, ¿vale? De una proyección bastante negativa, en este caso, pero que como veis, pues bueno, pues ya estaría cumplido. Además, según los ciertos que queramos ser, ¿vale? En este caso, pues bueno, podría estar ya cumplido, desde allí hemos tenido el rechazo,
En fin, que nos quedaría ahora a lo mejor por ver de nuevo una subida, ¿vale? En el caso de FCC. O sea, perdón, de FCC, de Ferrovial, ¿vale? Sobre todo, pues bueno, porque se está comportando bien en ese 20.43, ¿de acuerdo? Acordaos que, bueno, que ya en 22.50 pues preferíamos estar al margen y al menos nos hemos librado de esa caída y ahora pues en 20.44, en 20.43 podemos tomar esas posiciones. Gamesa vuelve a chocarse con el máximo anual desde allí para abajo, ¿de acuerdo? Es decir, desde allí, pues bueno, fijaros, posible vela de estrella fugaz, ojo, quiero destacar esto, ¿vale? Una posible vela de estrella fugaz. Si efectivamente es una estrella fugaz y además cumple los parámetros para que sea así, viene en una tendencia alcista. Aquí sí que podríamos poner a lo mejor una pega porque hemos tenido pues fácil 2 semanas de corrección, ¿de acuerdo? Y luego apenas 3 días de subida. Ahí vamos a poner una pega. Desde luego está en máximos, es decir, ahí sí que no es tampoco, no podemos negarlo, que en este caso está en máximos de corto plazo, insisto, los máximos históricos, en zona de resistencia, en máximos, hueco por delante, hueco por detrás, vela de rechazo, en fin, se cumplen prácticamente todas las condiciones para que sea una estrella fugaz. Lo único que no se cumple de manera clara es que, bueno, que esté en esa tendencia alcista, ¿vale? Según cómo lo queramos coger. Si desde luego lo vemos con un horizonte más amplio, sí que vemos la tendencia alcista. Si es con un horizonte más bajo, no es tendencia alcista, ¿vale? Pero de cualquier manera sigue ese sentimiento de negatividad y ahora mismo yo creo que Gamesa mejor intentar mantenerse al margen, ¿vale? Al menos hasta que supere esa estrella fugaz. Vemos lo que le ocurrió a ArcelorMittal en 10.55, ¿de acuerdo? Desde allí teníamos una estrella fugaz, tenemos la acción en 3.70. No digo que vaya a pasar eso con Gamesa, pero sí que estemos al loro, ¿vale? Que estemos al loro porque es una vela muy negativa, es una vela con mucha influencia bajista y que podríamos ver, pues eso, que Gamesa a lo mejor, después de un magnífico 2015, como está teniendo, porque ha sido un año magnífico, podemos tener un mal 2016 y puede ser quizá de las peores acciones de 2016, ¿vale? Así que por allí, pues bueno, pues mucha calma y cautela. Gas natural, pues bueno, después de perder esa tendencia, después en el RSI y en el precio se descuelga con mucha fuerza, llega al soporte más relevante ahora mismo, 18.50. También se puede intentar esas posiciones largas, pero el inversor de más medio plazo y el de largo quizá que esperen a la visita a los 17 euros, que va a ser una compra bastante más atractiva si realmente vemos al precio llegar allí. Tenemos margen en indicador, tenemos margen también por técnico, podríamos verlo, ¿vale? Podríamos verlo si bueno, si el mercado finalmente pues se decide darse la vuelta. En el caso de Nagas, pues bueno, ese atasco en los 28.50 finalmente ha provocado una brusca caída, una caída muy dura, pierde el nivel de 26.34, está lejos ahora mismo de recuperar la zona del hueco y además la zona del soporte de resistencia, así que ahora mismo también cautela y fuera de Nagas, ¿vale? Fuera de Nagas ahora mismo, mantenerse a la espera a ver si recupera primero este nivel. Si lo recupera, sí que podemos hablar de visitar los 28 euros, pero hasta entonces mantenerse a la espera o incluso poner órdenes condicionadas por aquí debajo, ¿vale? Fijaos que el indicador además, pues bueno, tiene ganas, tiene pinta de llegar a ese nivel de 30, pues podríamos cogerlo por aquí cerca de 20, entre 25, 24, 72, podría ser una buena oportunidad. Día, bueno, pues no fue capaz de superar la tendencia bajista, se mantiene dentro de esa tendencia alcista a duras penas, ¿vale? Fijaros que también es de las que ha recuperado el hueco, pero como a duras penas está consiguiendo aguantar y sostener allí el nivel, y aunque podamos ver la visita al 580, seguimos dentro de una clara estructura bajista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también cautela, sobre todo con la pérdida de la tendencia, ¿vale? El inversor de medio plazo, si vemos que vuelve a perder con cierres semanales quizás esa tendencia, mejor mantenerse fuera, ¿de acuerdo? Que sea otro quien la rompa, que sea otro quien la compre, yo me quedo fuera y me quedo a la expectativa. Caso de Grifols, pues bueno, bastante estable. La verdad es que a pesar de que sí ha tenido sus subidas y bajadas, fijaros cómo se ha mantenido dentro de un rango mucho más estrecho que lo que ha hecho el índice u otras acciones, ¿vale? Grifols, pues bueno,
pues ha mantenido ahí esa condición de activo de refugio, de valor seguro, para evitar esa volatilidad, que insisto, que sí que la ha tenido, que se ha movido pues en torno a 1 euro más o menos. Ha habido días, fijaros aquí, de 41,60 y tantos, subir a 42,7 y volver a caer, ¿de acuerdo? Es decir, 1 euro entre máximo y mínimo, pero realmente es que ha sido eso, ha sido 1 o 2 euros, menos de un 5%, lo que hemos tenido de movimiento entre máximo y mínimo en Grifols en unos días extremadamente volátiles. En unos días donde estamos viendo hoy mismo acciones caer un 5%, es lo que hemos visto que ha fluctuado entre máximo y mínimo Grifols. Así que por allí, pues ese activo refugio no ha dado beneficios, pero ha contenido esas pérdidas por lo menos y nos ha ahorrado sustos, ¿vale? Iberdrola, que nos ha dado hoy señal de entrada, pues bueno, una caída a la zona de soporte de 6,26, que es esa zona idónea para tomar posiciones largas. Lo peor, que pierde la línea de tendencia, eso es señal bastante negativa. Vamos a ver qué hace a partir de ahora Iberdrola. Tiene un hueco aunque tapar, de momento muy bueno rechazo en 6,26. Lo señalábamos desde el principio de año, 6,26 es un nivel clave, es un nivel importantísimo para Iberdrola, y bueno, y podríamos ver, ¿vale? Una visita a 6,50, 6,60, podríamos ver que continúa el buen comportamiento de hoy. Indra, pues todo lo contrario, fijaros que 4 días lleva o que 3 días, me da igual, lleva Indra de negativos, ¿vale? La visita a los 8,7 casi parece un hecho, es decir, a pesar de que aún le quedan 25 céntimos, parece casi un hecho que podamos volver a ver esos 8,7 y desde allí pues plantearnos a lo mejor un rebote a los 9, 9,25, ¿vale? Tratar de trabajar allí 50 céntimos que serían factibles. Mafre, pues bueno, vemos también ese sesgo negativo, que bueno, que ahora mismo tenemos aún distancia en el indicador para poder seguir cayendo, tenemos también distancia en el precio para poder seguir cayendo a la zona de 2,26, ¿de acuerdo? Tenemos aún margen, ¿vale? Para continuar cayendo el Mafre, sobre todo después del último soporte, de perder el mínimo también de la semana pasada. Bueno, veremos cómo termina el día de hoy, pero tendría que ser bastante positivo, tendríamos que terminar en torno a los 2,40, bueno, 2,37, 2,40, para que, pues bueno, pues para sí que plantearnos que pueda estar haciendo un doble suelo, que pueda estar dibujándonos un escenario de suelo. Con Mediaset, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el aguante en la zona de 9,90, ¿vale? Vemos, pues bueno, como no ha sido capaz de romper con claridad esos niveles de resistencia para poder extenderse el alza, vemos el indicador también bastante plano, vemos, pues bueno, como en la zona entre 9,70 y 9,90 se pueden trabajar los largos. Habría que dejar que caiga un poquito más, ¿vale? Para poder trabajar esos largos, pero podrían ser buena oportunidad desde estos niveles bajos. En el caso de OHL, hoy estamos viendo pues también un rechazo, ¿vale? Un rechazo bajista a esas caídas. Y adicionalmente, pues bueno, ya sabemos que su estructura es bajista, de acuerdo, que no nos gusta absolutamente nada, que esas posiciones largas, pues si son que sean especulativas, con la protección por debajo de los máximos, ¿vale? Es lo único que podemos comentar, de acuerdo, de UHL, que bueno, que mucho mejor fuera que dentro, y si estamos dentro, mejor cortos que largos, pero que si aún así queremos trabajar un largo, deberíamos esperar, ¿vale? A que el precio, pues bueno, pues aguante esta zona, ¿vale? Perdida esta zona, no queremos saber nada de UHL. El Banco Popular, pues bueno, gráfico semanal, ahora mismo no aporta mucho, pero sí perdiendo esos mínimos de la semana pasada, ¿vale? Fijaros el banco que más está cayendo, prácticamente el de peor comportamiento a nivel técnico, completamente fuera, ¿vale? Tiene bastante margen de caída, tanto por indicador como por precio, ¿de acuerdo? Banco Popular, pues bueno, podríamos ver, ahora mismo estamos en los 3 euros básicamente, pues los 2,90, ¿de acuerdo? Niveles entre 2,80, 2,85, 2,95 podríamos ver de caída. Son caídas duras, bruscas, pero que fijaros que es que al menos por técnico ahora mismo no hay nada que pueda soportar o que nos pueda argumentar, ¿de acuerdo?, por qué comprar, ¿vale? Así como otros bancos hemos visto que tenían soportes cercanos, que se podían intentar para operativas de scalping, en este caso no, en este caso Popular,
mejor para mantenerse fuera. Inditex, también buen comportamiento durante el día de hoy, tapa el hueco, se mantienen los precios de apertura, aguanta en esa zona de 31,63,6, ¿vale? Aguanta en ese nivel. Pues bueno, pues podemos trabajar allí, podemos esperarla en 31 directamente, ¿vale? Puede ser más prudente esperar la compra en 31, ¿de acuerdo? De todas formas estamos viendo ese indicador caer, nos puede aventurar más caídas. En este caso, si lo vemos con esta perspectiva, no habría muchas divergencias, ¿vale? Las divergencias se las hubo hasta este periodo de aquí, donde el precio sí que seguía subiendo y el indicador caía, pero ahora mismo lo que podemos dibujar es un escenario bien distinto, ¿vale? Podemos dibujar este escenario de potencial canal o de canal potencial, ¿de acuerdo? De movimiento lateral bajista que acompañado con ese indicador a la baja podríamos ver al menos precios de 31 o incluso que se extendieran por aquí, ¿vale? A niveles de 30-50, ¿de acuerdo? Desde luego estos niveles de 30-50 muy atractivos para la compra de cara a 2016 en Inditex. Y con IAG, pues hoy muy buen comportamiento de las épocas que estaban cotizando en verde, pero fijaros como en el medio plazo lo que hay es un atasco clarísimo, un atasco monumental y además con una diferencia en los indicadores también muy clara, ¿vale? Como a pesar de que el precio vuelve a atacar esos mismos máximos, ¿de acuerdo? El precio no es capaz de romper esa tendencia de indicador bajista, ¿vale? Podríamos estar hablando de un techo, ¿vale? Quizás en IAG, pues bueno, pues con esas caídas del crudo, el buen comportamiento que lleva este año y que el año que viene pueda ser bastante complicado, ¿vale? Para IAG, esta operativa de todas formas se anularía muy fácil, este escenario bajista de largo plazo, ¿vale? La superación de los máximos. Es un nivel muy claro con el que señalar si queremos o no continuar. En este caso siempre que operamos contra tendencia, lo que hemos hablado antes del sector bancario, de OHL, de Mittal, pues bueno, pues igual que allí protegemos esa operación larga con el stop por debajo del mínimo, aquí lo hacemos, protegemos el corto con el stop por encima del máximo, ¿vale? Insisto que hay indicadores de largo plazo, indicadores, hay señales, estamos viendo esas señales de largo plazo que nos indican ese movimiento tendencial bajista. Fijaros que en semanal se ve muy claro, ¿vale? Ese exceso de sobrecompra, esa tendencia que se respeta bajista en el indicador y cómo el precio no es capaz de romper. Pues bueno, esto finalmente podemos ver quizá la acción durante el año que viene buscar niveles de 5,57. ¿Vale? Ahora mismo se nos antoja, a mí el primero, se nos antoja casi imposible, ¿de acuerdo? Pero sí que para un movimiento de largo plazo, como estamos hablando, como estamos trabajando, se podría llegar a ver, ¿vale? Una visita, pues bueno, 5,80, 5,57 podrían ser esos objetivos para compras a largo plazo, ¿vale? A largo plazo, insisto, compramos allí o esperamos, ¿de acuerdo? Esos otros niveles. Otras operaciones, en el caso de Repsol, ¿vale? Que además veo que ya han vuelto las señales de buy y de stop, que esta mañana había problemas con ellas. Pues bueno, Repsol al hilo con el petróleo, cotizando prácticamente en mínimos anuales, es decir, no los ha perdido por muy poquito y en este caso lo que trabajamos es eso, es esa expectativa de rebote en el crudo que puede ayudar a Repsol a rebotar estando más cerca de los mínimos, ¿vale? ¿Cuáles son las señales contrarias a eso? Que el petróleo ha perdido los niveles y que el indicador aún nos deja margen de caída. Es decir, esta pérdida, llegar al 30%, llegar al 30%, supone incluso perder los mínimos anuales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que estar preparados para eso, así que si pierde esos mínimos anuales, cerramos la operativa y pasamos a trabajar en otro escenario o esperamos a ver que el precio nos dé esos niveles. Sabadell, pues bueno, también perdiendo esos mínimos de la semana pasada y casi buscando esos niveles de 1,50, ¿no? De 1,56. Tenemos el sesgo bajista, pues como en todo el sector bancario, y como estáis viendo, le están dando bastante duro al sector bancario, está recibiendo bastantes palos, si bien no está recibiendo todo el mundo, pero bueno, en concreto el sector bancario está pasándolo mal, ¿vale? Vemos, a ver, niveles de sobreventa, en este caso, si nos puede aportar algo,
bueno, vemos que aún tiene margen de caída hasta esos niveles de 1,57, ¿vale? Ahí sí que se puede intentar de nuevo posicionar la especulativa, que incluso podría perderse ese mínimo y crear incluso nuevas divergencias, ¿de acuerdo? Crear incluso nuevas divergencias que ya vimos que aquí funcionaron bastante bien en este tramo, ¿vale? Vemos que aquí sí que funcionaron bien, un rebote muy importante. De momento no tenemos divergencias, habría que esperar a que se formaran, para eso deberían perderse los niveles actuales, en mínimos, etcétera, ¿de acuerdo? Banco Santander, fijaros que sí que está aguantando medio bien, es más la banca mediana la que está siendo castigada. Y en cuanto a, bueno, perdón, Banco Santander, semanal alcista, lo vemos en el gráfico diario, ¿vale? Vemos que aguanta esos mínimos de la semana pasada, vemos que, bueno, que está lejos de ese cierre diario, de ese, perdón, cierre del viernes, pero al menos no está cotizando en mínimos intradiarios. Tenía en semanal el gráfico por destacar esta zona de los 4,50, ¿vale? Por destacar estos niveles. Tenía marcado los niveles, en este caso de Santander. Con técnicas reunidas, pues bueno, muy cerquita de ese nivel de 33, que es una señal importante también de compra, donde hay que intentarlo, ¿vale? Fijaros donde estás en unos niveles que dices, bueno, son los mínimos de hace bastante tiempo, también muy lastrada por el petróleo, quizás tengo que intentar ese movimiento largo, ¿vale? Podemos ver cómo pues, el petróleo cae durante el mes de diciembre. Fijaros que el año pasado fue similar. Diciembre volvimos a marcar esos mínimos. En enero tuvimos cierto repunte a partir de enero tuvimos cierto repunte con el crudo, ¿vale? Tuvimos un segundo trimestre de alzas en el petróleo. Y bueno, y cómo pues Técnicas Reunidas se comportó muy bien durante ese periodo, ¿vale? Fijaros que marcó los mínimos en enero y a partir de ahí una escalada muy importante, pero como esa escalada pues se ha perdido, ¿vale? Un año prácticamente de ida y vuelta en Técnicas Reunidas, ¿vale? Diciembre pues lo terminamos, fijaros, terminamos diciembre a niveles de 31 del 12, 36,29. Estamos perdiendo ahora 2 eurillos, más o menos, en el caso de Técnicas Reunidas, ¿vale? A pesar de que ha llegado a ir ganando muchísimo. Pues bueno, pues ahí tenemos ese escenario. Cerca de los soportes invita a las compras, pero como todo con cierta cautela. En Telefónica, pues más de lo mismo, ¿vale? Telefónica en esos niveles de 10,40 le puede actuar bastante bien, pero ahora mismo podemos extender esas caídas a los 9,42, ¿vale? Vemos que el indicador aún nos deja cierto margen para las ventas, ¿vale? Fijaros que son varias las acciones que nos dejan a un cierto margen para las ventas. En este caso se perdería, seguramente si llegamos aquí abajo, prácticamente seguro que aún no haríamos divergencias y tendría que ser con un nuevo movimiento de rebote. Habría que esperar, ¿vale? Pero ahí con Telefónica, como veis, pues bueno, pues no está nada bien, insisto, ya esto es un gráfico semanal, ¿vale? En diario, pues el aspecto es más negativo, lo pongo en semanal, pues para poder comparar con estos niveles, poder comparar con esta zona de por aquí, ¿de acuerdo? Pero como veis, pues bueno, la zona 9,42 en 2012 estuvimos por allí bastante tiempo y nos actuó de pozo, ¿cómo nos puede volver a actuar ahora? SACIR, el gráfico diario, intenta hacer suelo, ¿vale? Después de perder estos mínimos, intenta hacer un suelo. Intenta hacer un suelo después de además haber alcanzado niveles de sobreventa. Podríamos ver que se pierde, ¿vale? Y empezamos a tener divergencias en SACIR. O sea, no sería extraño ver esas divergencias en SACIR, que incluso se podrían coger con estas de aquí, ¿vale? Podrían extenderse incluso esas divergencias, ¿de acuerdo? Tendencia bajista, por lo tanto, compras se tienen que estar supeditadas a stop por debajo de los mínimos, ¿vale? Sin ningún tipo de cuestionamiento en ese caso. Y de todas formas, pues bueno, tratar de buscar algunos ahora mismo, eso sí, de los pocos activos que vemos que tienen buena pinta, ¿vale? Acerinox aguanta en la zona de 8,90, desde allí está intentando aguantar. Hoy, al igual que hoy ArcelorMittal, SACIR, estáis viendo que las que mejor se están comportando no son las acciones que mejor pinta o mejor aspecto tienen, ¿vale? Por lo tanto, allí, pues bueno, pues cierta cautela porque el índice sigue cayendo, ¿de acuerdo? El índice sigue volviendo un poquito para abajo.
Así que cuidado. De todas formas, es atractiva esa compra en 8,90. Es decir, es de nuevo compra especulativa. El mercado está ahora mismo muy especulativo y en niveles que pueden ir muy bien pues para esa operativa de scalping. ¿Vale? Para esos inversores de medio plazo deberían esperar y bueno, para un inversor de largo plazo puede hacer parte de su cartera. Es decir, desde luego no coger el 100%, pero sí plantearse esas inversiones de al menos a lo mejor pues hoy un 10% de la cartera, un 15%, puede empezar a tomarlo ahora. ¿De acuerdo? Red Eléctrica muy bien aguantado en 75,31 a pesar de que lleva 2-3 días con caídas importantes, ¿vale? Igual que con Enagas, si no me equivoco, hemos visto, con IAG, tenemos el indicador que nos marca muy claro esa posible visita a los niveles de 30, ¿vale? En este caso, niveles de 30 podría ser de nuevo esta zona intermedia, ¿vale? Entre 73 y 75. De todas formas, Red Eléctrica pues, nos puede actuar como valor refugio y como activo seguro pues ante los tiempos que nos vengan ahora, ¿vale? En caso de Red Eléctrica, pues porque en principio no se va a tomar ningún tipo de medida ante ella, no tanto acciones como Endesa, Iberdrola, Gas Natural, que sí que podrían ver pues a lo mejor un cambio en esas tarifas, ¿de acuerdo? En ese precio eléctrico, pues veremos, insisto, si en esos pactos es que se realizan, se tienen en cuenta todas las voces o casi todas las voces y bueno, y se respeta este tipo de cosas, ¿vale? Por trabajar ya algunas otras, AENA, tenemos aquí, pues bueno, la fuerte caída del día de hoy, ¿vale? En este caso también, pues esa ruptura de máximos sí que nos dio un empujón durante un par de días, pero fijaos que bueno, que enseguida nos ha vuelto a perder niveles de resistencia, ¿de acuerdo? Viscofan, vemos que aguanta la tendencia alcista, ¿vale? Está aguantando esa tendencia y buscando de nuevo niveles de 58,7, ¿vale? Atractiva en ese sentido, incluso aunque llegara a niveles de 54, seguiríamos manteniendo atractiva, ¿de acuerdo? La vuelta a 58. Fijaros como aquí, pues bueno, señalábamos ya la semana pasada ese rechazo, cómo podría volver a tener un nuevo rechazo, ¿vale? Y en principio, bueno, ahora vamos a buscar, ya os digo, no creo, ¿vale? Pero no tenemos aún Merlin Properties, que hoy pues está cayendo bastante, ¿vale? Si queréis vamos a verla por el flash chart, tras su entrada en el IBEX, que bueno, ya sabéis que no le suele ir bien a las compañías que entran al IBEX, tienden a caer, ¿vale? A tener un comportamiento más negativo. De hecho, no sé ni... Sí que la 5 días sí que la he actualizado ya. 5% de caída, vemos aquí el gráfico diario, ¿vale? El gráfico diario, pues bueno, sí que tenía buen aspecto, ¿vale? Es decir, cotizando en máximos, tenía muy buen aspecto, buena señal, cae hasta niveles intermedios de soporte, podíamos esperarla hasta niveles de 11 euros, 10,90, ahí sería más atractiva, 11, 10,90, ¿de acuerdo? Ahí sí que podemos encontrar al menos un primer suelo de corto plazo, ¿de acuerdo? Y bueno, por mi parte nada más, ¿vale? Me despido ya, tendréis la cartera actualizada ahora en 20 minutitos, lo único que sí que os digo ya, no hay nuevas operaciones, ¿vale? Dado que 24 y 31 pues no hay sesión y el mercado ahora mismo está un poquito a expectativa y que ya hay 6 operaciones ahora mismo vigentes, pues bueno, no hay ninguna operación nueva, pero está actualizada por allí la cartera, tendréis ahora lo que os digo, ¿vale? En 25 minutos os saltará el aviso en el trading análisis. Y Celtia, que me pregunta Mar, pues vamos a ver Celtia. Bueno, sí, no, perdón, está quitada porque porque a mí ya no me cargaba los gráficos, entonces di por hecho, efectivamente, que entiendo que al no tener ningún tipo de cruce, el activo pues lo han quitado, ¿vale? Porque vemos que no está por aquí y ya hace unos días que no me actualizaba gráfico, así que pues bueno, pues se quitaron la liquidez de Celtia, pues entiendo que porque no se cruzaban operaciones, ¿vale? Entiendo que sería ese el caso. Faes Pharma, si os referís a ella, pues bueno, no la tenemos por la falta de liquidez de la compañía, pero vamos a verla si queréis por el flash chart. ¿Vale? Pues bueno, pues ese atasco en máximos, ¿vale? Como veis ha cambiado poco respecto al lunes pasado, ¿de acuerdo? El análisis de Faes Pharma, sobrecompra elevada, 2,81
pues bueno, pues estaba muy cerquita, desaconsejábamos las compras, ¿vale? Es decir, había poca motivación, ¿vale? Para comprar esos niveles, sobre todo además con una sobrecompra tan elevada. Bueno, vamos al menos a ponerlo como me gusta más a mí, ¿vale? Nivel de 20, fijaros, sobrecompra elevada, posible incluso creación de divergencias, lo cual no sería positivo, esas divergencias que podían irse a niveles de 81, de 80, pues bueno, pues que se desaconsejaban las compras, ¿vale? Aquellos amantes del volumen, pues bueno, estamos viendo cómo en este periodo de congestión, fijaros, se está incrementando el volumen, ¿vale? Como en este pequeño periodo, aquí pues da casi la sensación de que pueden estar colocando, ¿no? Un poquito de la acción. Esperarla casi mejor 2.50 puede ser más adecuado. Esperar a niveles 2.40, 2.50 en esta zonita de por aquí, donde aquí vemos que antes actuó de resistencia, aquí estuvo orbitando bastante, pues bueno, que en esos niveles sería un indicador cercano a 50, un poquito más abajo, un 40. Sería una compra quizás ahora mismo más razonada, pero yo creo que ahora se desincentiva, ¿vale? Esa compra al tener una sobrecompra tan elevada, de empezar a crear divergencias, bueno, que por ahí que pueda costar, ¿de acuerdo? Y ahora sí ya pues con esto nos despedimos. Espero que tengáis todos una muy buena sesión de trading y nos vemos mañana con el Morning Meeting Apertura de Mercados. Un saludo para todos.